Hola jóvenes, pues después de la introducción del video anterior, ahora sí ya vamos a ver los diferentes sistemas de medida que se utilizan comúnmente no solo en física, en general en ciencia. Y ya después vamos a hacer operaciones para poder convertir de un sistema a otro, que es algo pues muy común y muy básico, que es necesario saber. Eso les va a servir mucho no solo para física, también para química. Tal vez por ahí ya han hecho alguna vez ese tipo de conversión. Entonces, bueno, a pesar de que hay teorías físicas muy bonitas, en la física siempre es y será una ciencia experimental. Es decir, aunque la teoría sea muy bonita, tiene que estar basado en experimentos, ¿no? Entonces, eso significa que está basado en mediciones y pues uno necesita hacer diferentes tipos de mediciones de diferentes magnitudes, quiero decir. Hay mediciones que son muy básicas, muy sencillas, que el hombre realiza casi desde que comenzó la civilización, como mediciones de longitud, por ejemplo. Eh, Hay mediciones también que son más complicadas de obtener, ¿no? Bueno, medimos muchas magnitudes físicas, longitud, masa, tiempo, por aquí enumero algunas, fuerza, rapidez, y les comentaba, algunas son más difíciles de obtener, ¿no? Por aquí puse una señal que en un aparato que se llama osciloscopio, que es lo que mide es voltaje. Bueno, a partir de un circuito con una corriente eléctrica, pues mide diferencias de potencial. Y en este caso ese lo estamos usando para una medición de propiedades térmicas a partir de estos datos, ¿no? Entonces aquí uno tiene que hacer todavía un análisis de, de los datos, no es una medición tan directa. De hecho, esa imagen que pongo no es una medición tan buena porque la señal está subiendo constantemente, ¿no? Entonces hay mediciones que cuesta mucho hacerlas y hay mediciones muy sencillas como las de longitud. Eh, bueno, entonces uno podría usar cualquier sistema de medida. Uno podría decir, yo quiero medir la longitud de, no sé, de esta botella de agua, a ver si se ve por aquí, y yo podría decir, pues voy a usar un hilito para medirla y voy a inventar mi propio sistema de medida, hacerle nuditos al hilo y voy a decir, esta botella mide 3 nudos del sistema que yo inventé, y es válido para mí porque para mí me serviría mucho. Pero si yo quisiera después compartir esa información y decirle a otra persona, oye, yo te quiero una botella que tenga 3 nudos de altura, pues nadie me va a entender, ¿no? Necesitamos usar un sistema en el que todos estemos de acuerdo para que pues todos nos entendamos. Entonces, estos sistemas de medida no son más que convenciones para que nos entendamos acerca de los resultados que estamos midiendo entre, bueno, aquí puse entre científicos de todo el mundo, pero también entre estudiantes, ¿no? En realidad todos necesitamos alguna vez hacer alguna medición de algo. Y hay diferentes sistemas que se utilizan. El que más se utiliza en ciencia es este que pongo aquí. Se llama Sistema Internacional de Unidades. También se conoce como MKS, ahorita le voy a decir por qué. Bueno, en un tiempo no muy lejano, incluso en la misma comunidad científica no había un consenso, es decir, no había un acuerdo tan universal que dijera cuáles eran las unidades que se deberían usar en ciencia al publicar un artículo científico y compartirlo con otros. Entonces, pues cada quien de distintas áreas utilizaban diferentes sistemas, o gente de diferentes regiones utilizaba sistemas diferentes. Eh, por ejemplo, un dato curioso
que los italianos tenían como sus cotas de temperatura máxima y mínima, era la temperatura que a la que se llegaba en una región de Italia en particular, que pues solo ellos conocían, ¿no? Entonces, si eso lo veía una persona de otro país, pues no tenía idea de cuánto era eso, ¿no? En Francia también los franceses tenían una unidad de medida también de temperatura para definir la temperatura más fría, digamos algo así como su cero o su temperatura más baja era la temperatura de una bodega de comida, bueno, claro, los franceses, ¿no? Una bodega de comida y era tal vez la temperatura más fría que ellos conocían. Entonces, pues nadie más que no fuera de esa región en particular podía entenderlo. Y bueno, eso es hace muchísimo más tiempo, ¿no? Pero incluso entre la misma comunidad científica no había un acuerdo, así que por ahí de 1960, no es una época tan lejana, hubo una reunión, un gran congreso de científicos en Francia y se acordó que el sistema más universal que se iba a utilizar en ciencia era el sistema internacional. Y bueno, está basado en estas magnitudes. Hay muchas más magnitudes que se pueden expresar en este sistema, pero estas son las básicas. Entonces, una de las magnitudes básicas es el tiempo, otra es la longitud, la masa, y a partir de ellas uno puede crear nuevas definiciones, ¿no? Nuevas magnitudes. Por ejemplo, si queremos pensar en la rapidez, pues son distancia entre tiempo, que son metros entre segundos, ¿no? Entonces, en este sistema, el tiempo lo medimos en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la cantidad de sustancias en moles, eso por ahí lo debieron ver en química, que definimos un mol como cierta cantidad de átomos que son los necesarios para que ya podamos considerar al sistema, digamos, una gotita de agua la podemos considerar ya como agua, ¿no? Si tuviéramos los átomos individuales, pues no se comportaría igual el material. Es algo así como 6 por 10 a la 23, o sea, es una cantidad enorme de moléculas o de átomos. La temperatura la medimos en Kelvin, la corriente eléctrica en amperios y la intensidad luminosa en candelas. Esas son las unidades básicas. Este sistema, puesto que entre sus unidades básicas están el metro, el kilogramo y el segundo, recibe también este nombre de MKS, es una forma fácil de recordarlo. Entonces, cuando hagamos problemas y queremos que nuestro problema esté todo en las mismas unidades, en este caso MKS, pues vamos a tratar de que esté precisamente, ¿no?, en metros, kilogramos y segundos. Metros para longitud, kilogramo para masa y segundo para tiempo. Ajá. Sí, este es otro sistema que también se sigue utilizando mucho en ciencia, se utiliza mucho en química y un poco en dinámica de fluidos, en electromagnetismo. Este sistema, la masa, aquí está el sistema MKS, la longitud la medíamos en metros y la masa en kilogramos. Ahora en este sistema CGS, la longitud la vamos a medir en centímetros y la masa en gramos. Ajá. Bueno, tiene la ventaja, facilita un poco las operaciones para cuando tratamos con distancias pequeñas o con masas pequeñas y volúmenes pequeños. Entonces es más fácil presentar nuestros resultados a veces en gramos que en kilogramos, ¿no? Y les contaba que se usa mucho en química. Muchas veces las concentraciones en química o las mediciones de masa son del orden de miligramos. Por ejemplo, de 1 miligramo por mililitro, una concentración de alguna sustancia. Entonces es más fácil expresarlas así en gramos o miligramos que usar kilogramos, que es el MKS. Y bueno, esas son sus unidades básicas.
el segundo, el centímetro y el gramo. Por eso es que se llama CGS, que viene de centímetros, gramos y segundos. Ajá. Y hay otras unidades que son que se forman a partir de las básicas, por ejemplo la de fuerza, que son gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Lo mismo pasa en el MKS, que a partir de las unidades básicas podemos formar otras unidades que podríamos llamar compuestas, ¿no? Que pues vienen de las definiciones. La energía, que es son las unidades de fuerza, que son divididas entre las unidades de longitud, que son centímetros. La viscosidad son gramos divididos entre centímetros por segundo. Ajá, bueno, ya ahorita vamos a ver también cómo formar esas unidades compuestas a partir de estas que están solitas. Ajá, ese es el sistema sexagesimal. Otro sistema que aún se usa mucho en la industria, aunque en la ciencia ya no, o casi no, es el sistema inglés. Bueno, este sistema también es muy antiguo. Es tal vez un sistema muy intuitivo porque está basado en mediciones que se hacían realmente con cosas cotidianas, ¿no? Como la pulgada es realmente la distancia o lo largo de el pulgar de una persona. Entonces son como unidades, tal vez es un sistema de unidades muy primitivo que se usó hace mucho tiempo. Y bueno, por ejemplo, la longitud se tiene esa unidad de pulgada, unidad de pie, unidad de milla. La fuerza se mide en libras. La energía es en esta abreviatura HP de horsepower, que es caballo de fuerza, que es literalmente la fuerza la fuerza que podía ejercer un caballo para realizar un trabajo, ¿no? Ajá. Y bueno, originalmente eran en toda esta región de Reino Unido, que es donde surgió ese sistema. Había diferentes mediciones. Por ejemplo, la pulgada no era considerada igual en las regiones del sur en Inglaterra que en las regiones del norte en Escocia. Aquí puse un mapita, ¿no? Porque lo que ahora llamamos Reino Unido, pues como saben son diferentes regiones, ¿no? Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Y entonces después también se llegó a un acuerdo y ya se dijo cuáles iban a ser estos mediciones del sistema inglés. Ya no se usa mucho en ciencia porque es más difícil de manejar que los otros dos sistemas. Si se fijan estos dos, en el CGS y el MKS, son sistemas basados en el metro a fin de cuentas, aunque en el CGS usamos centímetros, pero los centímetros son una céntima parte de un metro, ¿no? Entonces a estos le llamamos sistemas métricos. Sus medidas todas están en una digamos una escala de base 10. Entonces si podemos hablar de múltiplos de metro fácilmente, y de unidades también más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la céntima parte son centímetros, una milésima parte de metro son milímetros. Lo mismo pasa con los gramos. Una milésima parte de un gramo pues es un miligramo. Así que es muy fácil manejarlos, ¿no? Al contrario, si tenemos, por ejemplo, 1000 metros, utilizamos el sufijo de kilos, entonces serían kilómetros. Bueno, ustedes han manejado ya eso, ¿no? Y en el sistema inglés, pues no está basado no es un sistema de base 10, así que no podemos hacer tan fácil divisiones entre 1000 o decir 1010 es tanto, así que es un poco más difícil de manejar. No obstante eso, se sigue usando mucho, sobre todo en la industria, puesto que los países anglosajones pues son países actualmente líderes en industria, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Entonces también es necesario saber manejar un poquito este sistema, o si bien tal vez no saberse de memoria las conversiones, pero sí saber hacerlas.
puesto que muchas cosas que compramos por ejemplo, de herramientas o cuando ponemos aire a las llantas en la gasolinera, cosas así, pues todo está medido en unidades inglesas, ¿no? Ajá. Sí, entonces esto último que pongo aquí es para que ustedes sepan cómo se manejan las unidades en física y al hacer operaciones. Aquí puse tal vez el ejemplo más sencillo del mundo, pero pues vamos a estar haciendo ejemplos más divertidos y también ya sobre la marcha viendo los temas del curso, pues vamos a estar también viendo operaciones un poco más complicadas. Este, ven, aquí pongo el ejemplo de un terreno que queremos, digamos, medir su área y sabemos que tiene 8 metros de frente por 15 metros de largo, ¿no? Entonces, como ustedes recuerdan, que sé que lo saben muy bien, que para calcular el área de un terreno rectangular, pues solamente medimos uno de sus lados y lo multiplicamos por el otro, ¿no? En este caso, es decir, base por altura. En este caso multiplicaríamos 8 metros por 15 metros. Ajá. Y aquí lo que es estas etiquetas, digamos, nosotros tomamos una medición y vamos a tener un valor numérico aquí y algo parecido a como en álgebra cuando tenemos una variable, ¿no? Cuando decimos 8x. Solo que aquí esta etiqueta que vamos a tener es la de la unidad de medida que estamos usando, en este caso metros. Entonces vamos a tener 8 metros y lo vamos a multiplicar por 15 metros. Aquí de nuevo tenemos un número y esta otra etiqueta que nos dice qué unidad estamos usando. Ahora lo interesante aquí es que cuando hacemos la operación lo vamos a trabajar igual como si estuviéramos trabajando con álgebra. Entonces vamos a multiplicar 8 por 15 y estas nos da 124 y estas etiquetas que tenemos aquí, la M que nos dice que estamos usando metros, también la vamos a multiplicar como si tuviéramos 8A por 15A y nos queda 124A cuadrada. Cuando multiplicamos M por M nos va a quedar M cuadrada, que son metros cuadrados. Ajá, por esa razón es que cuando hablamos de un área usamos esa etiqueta de metros cuadrados, o cuando hablamos de un volumen, por ejemplo aquí en esta habitación donde estoy, si quiero medir el volumen tengo que medir uno de los lados del piso, otro de los lados, multiplicarlo y después multiplicarlo por la altura para tener ya las 3 dimensiones. Entonces ahí el resultado tendría que ser forzosamente metros cúbicos, ¿no? Ajá, entonces así es como se van trabajando las unidades, como si fuera álgebra. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero en física de repente salen unidades. Por ejemplo, en velocidad, que tenemos distancia entre tiempo, en el MKS, en ese sistema sería metros sobre segundo, ¿no? Y si después queremos calcular aceleración, que es velocidad entre tiempo, tendríamos esos metros sobre segundo otra vez entre segundos, y nos queda metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, todo eso lo vamos a ver con mucha calma, pero así es como van saliendo las operaciones. A veces en los problemas queda algo un poquito rebuscado y hay que resolver por aparte todas las unidades y ya ponerlas en el resultado, ¿no? Ajá, este es digamos lo que quiero que recuerden por ahorita. Y bueno, les he comentado en este video que hay diferentes unidades de medidas, ¿no? Y que aunque hay una que se utiliza más en ciencia que las otras, que es el sistema internacional, o también llamado MKS, todavía se utilizan mucho las otras en industria o en algunas áreas específicas, ¿no? Les comentaba como en química se usa mucho el CGS, así que todavía es necesario saber convertir de un sistema de medida a otro. Y bueno, eso va a ser el siguiente tema que veamos, ¿no? De aprender a hacer esas conversiones de un sistema a otro. Y para ahorita esto es todo, todavía fue un poquito más de teoría, pero ya vamos a empezar con cosas más divertidas.